¿Se acuerdan de esto? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si decimos del cielo, él nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque tienen a Juan por profeta. No lo sabemos. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Creemos que el hombre debe ser llamado por Dios por profecía y la imposición de manos por aquellos que tienen la autoridad a fin de que pueda predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas. Bienvenidos una vez más a Nosotros Creemos, este programa donde analizamos un poco más los artículos de fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Recuerden, son 13, ya vamos en el quinto. Y lo que dice este quinto artículo de fe es clave en la doctrina de la Iglesia de Jesucristo. Estamos hablando de autoridad. ¿Vieron? Los fariseos le cuestionaban al Salvador Jesucristo. ¿Y usted quién le dio permiso? ¿Con qué autoridad habla usted? ¿En nombre de quién está hablando usted? Y vieron lo que él les respondió. ¿Pero qué es la autoridad y por qué es tan importante? ¿A qué se refiere con esto? El poder y la autoridad del sacerdocio. Estamos hablando del poder de Dios que otorga a los hombres dignos aquí en la tierra. Pero no se me asusten, mujeres. Eso no quiere decir que nosotras estemos por fuera de esto. Nosotras también gozamos de ese poder. Bueno, haremos las diferencias, ¿no? Los hombres son poseedores de ese sacerdocio, de ese poder. Y nosotras, si bien no imponemos nuestras manos, no hacemos ordenanzas de ese tipo en la generalidad, porque hay lugares donde sí se hacen ordenanzas, tenemos la bendición de participar, trabajar y ser bendecidas bajo ese poder del sacerdocio. Pero volviendo hacia atrás, si ustedes recuerdan, por allá en el Antiguo Testamento, la autoridad se le daba a alguien más. ¿Recuerdan? Generalmente el primogénito. Tenemos casos de una historia tan poderosa como la historia de Esaú y Jacob, que Esaú cambió esa autoridad por un plato de guisado, un plato de lentejas, dándosele así esa autoridad a Jacob. Mientras ustedes leen las escrituras se dan cuenta que esa autoridad se va dando de generación en generación o en situaciones muy específicas. Pero quiero que tengamos claro un punto. No es como que un hombre llegue hoy y en ciertas religiones también hay mujeres que trabajan en esta área como ordenadas. Aquí no, en esta iglesia no, pero hago una referencia a todas. No es como que una persona llegue y diga, hoy tengo la autoridad de Dios, porque sí, porque así amanecí hoy con ganas de tener la autoridad de Dios y voy a empezar a hacer cosas porque sí. Así no se hace. Miren lo que dice en Hebreos. Y nadie toma para sí esta honra. Yo no me la puedo imponer solita. No puedo. Sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. ¿Se acuerdan de Aarón? El hermano de Moisés. Él fue ordenado. De ahí viene el sacerdocio arónico. Esta autoridad, este poder, se otorga a los hombres dignos por medio de la imposición de manos, como vimos en el artículo de fe. La imposición de manos por alguien que
ya tiene esa autoridad. Yo no puedo darle a alguien algo que yo no tengo. Entonces un hombre ya con esa autoridad, poder de Dios, ese sacerdocio, es quien debe otorgarlo al otro hombre. Eso es muy sencillo de entender. Pero vamos a estudiar más las Escrituras. Por allá en el Nuevo Testamento, el Salvador mismo dice aquí en Mateo: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. No fue como que Pedro dijo: bueno, entonces hoy voy a ir a sanar a esta persona que parece que se le metieron algunos demonios, pues voy a ir yo. No, Pedro, espérate. Es que tú no tienes la autoridad todavía. Te la tengo que dar. Entonces es interesante preguntarse por qué hay personas que creen que la autoridad les llegó porque sí. Ahora vámonos al libro de Mormón. Miren lo que dice Mosía. Y aconteció que Alma, teniendo autoridad de Dios, ordenó sacerdotes. Sí, un sacerdote por cada 50 de ellos ordenó él para predicarles y para enseñarles en cuanto a las cosas pertenecientes al reino de Dios. Los ordenó porque tenía la autoridad. Esa autoridad del sacerdocio estuvo aquí desde el inicio de los tiempos, pero hubo unas temporadas en las que se retiró. Cuando el Salvador fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, días después a eso, él ascendió y se fue. Dejó a sus discípulos, a sus apóstoles ordenados con su autoridad, o sea, la autoridad de su Padre, para que predicaran el Evangelio y sanaran personas. Dejó organizada su iglesia. Ellos siguieron haciendo su trabajo, pero recuerden que empezaron a matarlos, porque se ha perseguido a los cristianos toda la vida, incluso hoy. Entonces terminaron con la vida de cada uno de ellos, hasta que ya no había nadie que tuviera esa autoridad. La autoridad de Dios se fue de la tierra por mucho tiempo, hasta que un joven, por allá en 1820, ora al Señor pidiendo una respuesta. El Padre y el Hijo descendieron y le dieron una instrucción. Años más adelante, ese sacerdocio se restauró, tanto el sacerdocio arónico como el sacerdocio de Melquisedec. ¿Cómo? Juan el Bautista impuso sus manos sobre José y sobre Oliver Cowdery y les otorgó o los ordenó como sacerdotes. Después descendió Pedro, Santiago y Juan e hicieron lo mismo con el sacerdocio mayor, el sacerdocio de Melquisedec. No fue que José dijo: ya, ahora listo, ya lo tengo y punto. No, fue así, con la imposición de manos. Bien, esto es algo muy profundo, pero es algo al mismo tiempo muy sencillo. El sacerdocio es el poder de Dios. Y el poder de Dios no es simplemente para presidir o para que sepan que yo soy un 70, yo soy un presidente de estaca, yo soy un obispo. No, es para servir y bendecir la vida de muchas personas. Ese poder está hoy aquí en la tierra. Y nosotros creemos en que ese poder debe ser otorgado por la imposición de manos por quienes tienen la autoridad. Les voy a contar algo curioso. Los hombres de nuestra iglesia tienen algo que se llama la línea de autoridad. Si quieres conocer la línea de autoridad de tu padre, pregúntale, de tu hermano, de cualquier hombre que esté en tu vida, pregúntale y él te va a contar. Pero esta línea de autoridad fácilmente la encuentras aquí. Este es el teléfono de mi papá. Entonces vamos a ver cuál es su línea de autoridad. Primero que todo deben descargar esta aplicación. Se entra con la cuenta LDS o la LDS account. Y cuando bajan, como están viendo ahí, encuentran la línea de autoridad. Entonces aquí encuentran cuando fueron ordenados élderes o sumos sacerdotes. Entonces mi papá se llama Eduardo Contreras, ¿cierto? Y fue ordenado el 1 de noviembre de 1987. O sea, yo no había nacido aún. Pero ¿quién lo ordenó a él?
Javier Mauricio Poveda, quien fue ordenado el 15 de abril de 1979. Pero él, ¿de quién lo recibió? De Miguel Ángel Vargas Cruz, que fue ordenado el 23 de enero de 1977. Pero ¿a quién lo ordenó? Julio Enrique Dávila, que fue ordenado el 23 de enero de 1977. Pero ¿quién lo ordenó a él? Bruce R. McConkie, quien fue un apóstol, que fue ordenado el 12 de octubre de 1972. Pero ¿quién ordenó a Bruce R. McConkie? Harold Bingham Lee, Harold Lee, que fue apóstol y presidente de la iglesia, y fue ordenado en 1941. ¿Quién ordenó a Harold Lee? Heber J. Grant. En 1882 fue ordenado. ¿Y quién lo ordenó a él? George Buchanan, quien fue ordenado en 1860. Y a él lo ordenó Brigham Young, que fue ordenado en 1835. ¿Y quién ordenó a él? Oliver Cowdery, David Wilmer y Martin Harris, quienes fueron ordenados en 1835. ¿Y quién los ordenó a ellos? José Smith, quien fue ordenado en 1805. ¿Y quién ordenó a José Smith? Pedro, Santiago y Juan, quienes fueron ordenados apóstoles por El Salvador. Durante su ministerio terrenal, ¿no les parece emocionante ver toda la línea, que no es muy larga realmente? Así que nosotros creemos que esta autoridad se otorga, se da, se impone con las manos, porque es el poder de Dios y no se puede tomar porque uno lo quiere hacer, sino es por imposición de manos, por quien tiene ya la autoridad. Así que en eso creemos totalmente. Y bueno, súper claro el artículo de fe de hoy, así que deja tus comentarios, deja tu like, comparte este video con otras personas para que entiendan un poquito más en qué creemos nosotros. Son creencias básicas, súper sencillas de entender, pero tal vez así nos pueden empezar a conocer. Síguenos en todas nuestras redes sociales, suscríbete a Fe en Cada Paso, por favor, estamos subiendo contenido muy seguido con ustedes. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio con el artículo de fe número 6. Uy, buenísimo también. Nos vemos.